bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Serio. Mi nombre es Estefánica Ferra. Miren, como se pueden haber dado cuenta, para los que me están viendo en formato de video, el setup del podcast cambió un poquito, porque sentía que en el sofá de mi casa, por muy cómoda que yo estuviera grabando el podcast, no se veía tan bonito. Entonces, bueno, no es que tengo el set, pero vamos mejorando. Les tengo de fondo mi cocina y creo que es un poquito más bonito que una pared blanca y yo sentada en un sofá. Miren, el episodio de esta semana quería hablar de un poquito aquí de la cuarentena, del COVID, de todo lo que ha cambiado desde que empezó la pandemia, que ha sido muchísimas cosas han cambiado. El COVID nos ha traído muchas ventajas, así como nos ha traído también, como todo, desventajas. Pero estaba pensando que normalmente uno siempre habla del COVID cosas negativas y las cosas negativas que nos ha traído y las cosas no tan buenas que nos ha traído, pero también nos ha traído muchas cosas buenas. O sea, si nos paramos para pensar un poquito, el COVID ha traído cosas muy buenas. De hecho, yo hasta hice una lista porque creo que es importante mencionarlas todas porque sí. Quiero hablar primero de las diferencias de la pandemia between Estados Unidos y Europa, porque la pandemia se sintió totalmente diferente en estos dos lugares. Yo hablando con mi esposo hoy día, él me cuenta que aquí en Miami la pandemia, ellos estuvieron encerrados un mes, encerrados totalmente, que no podían salir de su casa, tal. Nosotros en Europa estuvimos encerrados, por lo menos en Portugal, un año. O sea, un año estuvimos encerradas. Yo me estaba volviendo loca. Loca. Yo me acuerdo que antes del COVID yo ya estaba viviendo sola y cuando empezó todo esto de la pandemia yo dije, bueno, nada, me voy otra vez a casa de mis papás para no estar sola, y así nos hacemos compañía y tal, no sé qué. Señores, o sea, yo me quería tirar de la ventana, ya no podía más porque de pana fue muy fuerte estar encerrados un año y es una diferencia brutal porque lo que me dice Andrés es como que no, gorda, que estuvimos encerrados un año, después podía salir con permisos que le daban a la gente. Por ejemplo, la gente que tenía que salir a trabajar solo podían trabajar con un permiso y después empezaron las fiestas clandestinas. O sea, aquí se hicieron demasiadas fiestas clandestinas, la gente salía igual, la gente no le paraba bolas al COVID, no se ponían las mascarillas, no nada, no había ese cuidado que, por otro lado, yo en Portugal fue el extremo, o sea, el extremo. Como les digo, yo estuve encerrada en mi casa, yo en ese momento estaba trabajando 100% remoto y entonces mi rutina era pararme, trabajar todo el día, terminar de trabajar, me tenía que quedar en mi casa porque no podía salir. De hecho, las personas que salían y no tenías una justificación, porque allá también te daban un permiso si tenías que salir a trabajar, también te lo daban como aquí. Pero si tú estabas en la calle sin ningún permiso, te multaban. O sea, se lo tomaron muy en serio, no podía salir sin mascarilla. La gente estaba, tú veías a la gente, por ejemplo, cuando ibas al supermercado, solo podía ir uno de la familia al supermercado y obviamente esa persona con tapaboca y veías a todo el mundo a cada rato poniéndose desinfectante en las manos. O sea, fue una realidad totalmente diferente tanto en Portugal como en Miami. O sea, fueron realidades totalmente distintas. Pero, como les digo, siento que el COVID también nos trajo cosas muy positivas que muchas veces no nos damos cuenta o no las analizamos y deberíamos hacerlo. El COVID nos dio la oportunidad de hacer muchísimas cosas que siempre quisimos hacer o siempre tuvimos curiosidad de hacer y no teníamos el tiempo para hacerlas. O sea, yo creo que el COVID fue la excusa perfecta, o mejor, la oportunidad perfecta para hacer muchísimas cosas que queríamos hacer, que siempre quisimos hacer y nunca teníamos tiempo. Qué sé yo, hacer un curso online de fotografía, aprender a cocinar, qué sé yo, abrirte una cuenta de una red social, en fin, o sea, leerte un libro. Yo, por ejemplo, me acuerdo que a mí me encanta leer y la mayor parte de las veces no tenía tiempo de leer porque o estaba trabajando o tenía mil y unas cosas durante mi día, y el COVID me ayudó muchísimo a retomar mi lectura, a leer todos los libros que quería leer, qué sé yo, hice algunos cursos online, como les estoy diciendo. O sea, creo que nos ayudó y nos dio esa oportunidad de hacer cosas que siempre quisimos hacer. Eso es una cosa positiva, en mi opinión, que el COVID nos trajo. Otra cosa que yo siento que capaz no todo el mundo, pero muchas personas
aprendieron a valorar muchísimo más las cosas, y me incluyo. Yo me acuerdo que cuando ya teníamos, qué sé yo, 6 meses, 7 meses de estar encerrados, nosotros valorábamos tanto las pequeñas cosas que normalmente uno ni se acuerda o no le para bolas o no está pendiente de como que estar agradecido por eso. Yo estaba agradecida por poder salir a la calle 5 minutos, de poder montarme en mi carro y manejar hasta el supermercado, de poder ir al supermercado y ver gente, de poder hablar con personas aunque sea con una mascarilla. O sea, el valor que se le agregó a todo eso fue una cosa de verdad impresionante. Las personas como que se unieron muchísimo más también a través del COVID. Pudiste recuperar mucho ese lazo familiar con muchos familiares porque tenías todo el día libre, entonces podías estar hablando con tus familiares. Me acuerdo que hubo, por lo menos en Portugal, hubo la parte del fitness se desenvolvió muchísimo. Habían unas cuantas entrenadoras personales que hacían sus entrenamientos online, o sea, tú te conectabas por el teléfono y era como si fuera una clase presencial. O sea, algo impresionante. Todo el mundo hasta a tal hora se conectaba para hacer pilates. Todo el mundo hasta a tal hora se conectaba para hacer clases abdominales. Entonces yo siento que esto también unió muchísimo a la gente de una manera que antes no lo hacíamos. Porque antes, ay, no, estoy ocupada, estoy trabajando, no puedo llamar a mi mamá. O no, estoy ocupada, no puedo ir, no puedo hablar con tal amigo. Y el COVID hizo mejorar esas relaciones o tomar un poquito de tiempo para hablar con esas personas que hace mucho tiempo que no hablábamos. Y obviamente la parte más importante es valorar nuestros seres queridos y nuestros amigos, porque es una realidad que murió muchísima gente durante la pandemia o desde que existe la pandemia. A mí este periodo del COVID que yo estuve encerrada un año en mi casa con mi papá y mi mamá, me ayudó mucho a conocerme mejor, a mejorar como persona, a ver qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar, qué puedo hacer para ser mejor. De verdad fue una retrospectiva durante este año, ese año que fue el 2020, porque en Portugal encerraron, la cuarentena empezó en marzo de 2020 y terminó prácticamente en abril del 2021, porque cuando yo me vine a Estados Unidos es que estaban empezando a dejar a salir a las personas, pero igualito con mucho, como que igual con toque de queda, con muchas restricciones todavía. Entonces no estabas como que salías a la calle normal como toda la vida, no, todavía había muchas restricciones. Entonces yo durante ese año yo creo que yo pensé tanto, reflexioné tanto, que eso me ayudó muchísimo también a mejorar mi yo interior. Esto es muy profundo, pero es verdad, y yo creo que mucha gente está de acuerdo conmigo en esto. Al igual que, como dije al principio del podcast, la pandemia obviamente es una pandemia y trae cosas muy negativas. La más evidente, muchas muertes, muchos fallecimientos, mucha gente perdió su trabajo porque las empresas pues no tenían capacidad para pagar alquileres a los mismos empleados, entonces hubieron demasiados despedimientos. Corríjanme si lo estoy diciendo mal, pero creo que en español se dice despedimientos. Entonces muchas personas perdieron su empleo por la pandemia, muchas personas perdieron todo. O sea, hubo personas que tuvieron... Perdonen, es que la perra de mi vecina está ladrando y no sé si se escucha. Muchas personas hasta perdieron su casa porque no tenían capacidad de pagar renta. Y créanme que no perdonaron a la gente porque, ay, es una pandemia, no tengo para pagarte la renta. No, o sea, la gente también necesitaba su dinero y era un ciclo, una bola de nieve. Básicamente, si tú no tenías, yo tampoco tenía, muy, muy difícil. O sea, obviamente trajo muchas cosas negativas. A partir de la pandemia, como todos sabemos, hay una inflación muy grande. Esperemos que esto en algún momento pare, se estabilice, porque de verdad todos los alquileres, todo está una locura. Para los amantes de trabajar desde casa, la pandemia fue algo súper positivo, porque mucha gente, desde que empezó la pandemia, están trabajando desde su casa. Yo, por ejemplo, a mí me encanta trabajar desde mi casa. O sea, yo soy de esas personas que siento que soy mucho más productiva desde mi casa. O sea, me encanta, no hay nadie que me distraiga. Me concentro mucho más, soy mucho más rápida y estoy en mi casa, o sea, estoy ahorrando plata. Creo que esto ayudó a mucha gente, sobre todo a las personas que tienen hijos, ¿ok? El hecho de poder trabajar desde tu casa, capaz no tienes que pagar un daycare o una guardería para tener a tus hijos porque los tienes en tu casa. Y bueno, hay personas que esto no les gusta para nada
si lo vemos desde la perspectiva de las empresas, esto también los ayudó muchísimo porque hay muchas empresas que se dieron cuenta que o los empleados son mucho más rentables desde su casa, que ellos se ahorran muchísima plata porque no tienen que pagar un alquiler en una oficina, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar todas esas instalaciones. Conozco mucha gente, como ya dije, que desde la pandemia se quedó ya forever trabajando desde su casa porque la empresa se dio cuenta que es mucho más rentable para ellos que los empleados están en su casa. ¿Y a quién no le gusta? O sea, yo de verdad no entiendo a las personas que no les gusta trabajar desde su casa porque es como que puedes estar trabajando desde donde te dé la gana. Tú puedes estar en la China, puedes viajar, te llevas tu computador, tú te conectas en cualquier lado, en un Starbucks, en un café, en casa de tu prima que la estás visitando y puedes estar trabajando. O sea, para mí de verdad el formato remoto me parece lo más increíble del mundo, soy 100% a favor. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Hay una cosa que me pareció muy interesante en el momento de la pandemia, porque me acuerdo de que en ese momento nosotros estábamos tan en el limbo, como que no entendíamos qué estaba pasando porque todavía no había la cantidad de información que hay hoy día. Y mis papás veían las noticias todos los días, eso era sagrado. Y me acuerdo que todos los días aumentaba el número de muertos y mis papás traumados. Pero eso para decir que durante la pandemia también la cantidad de divorcios que existieron y de separaciones, o sea, yo no tengo el número, pero fue una cosa impresionante. No me puedo quejar mucho porque yo estaba viviendo en una casa. Si me hubiese quedado en mi apartamento yo sola, ahí sí yo creo que yo terminaba loca de mente. Porque estar encerrada en un apartamento durante un año es muy heavy. Y mucha gente no aguantó el hecho de estar un año encerrado con sus parejas 24/7. Porque llega un momento, por más que tú ames a tu pareja, por más que todo, que empiezan las peleas porque estás desesperado. O sea, ya es otra cosa que te sobrepasa. O sea, esto no solo entre parejas, entre las mismas familias, o sea, madre e hija. Yo me acuerdo que yo amo a mi papá y a mi mamá, pero ya no nos soportábamos los tres. Era como que ya, por favor, no podemos más, no te puedo ver más la cara. Otra cosa que me parece demasiado interesante, yo lo he dicho varias veces, pero para quien no sabe, en Miami supuestamente tienes y que las 4 estaciones, pero para mí, que viví en Europa, aquí siempre es verano. Entonces, durante la pandemia, el negocio que más dio un boom y que nunca paró fue el negocio de los botes y las lanchas. Porque como nadie tenía nada que hacer y no podía salir de su casa, la gente lo que hacía era alquilaba botes y salía en lancha. Y mucha gente que tenía bote era feliz porque, o sea, podía salir en su barco y estaba por ahí y no estaba con nadie, o sea, no estaba contagiando a nadie. Después están esos locos, obviamente, que hacían las fiestas, como les dije, clandestinas y tal, que por los que mis amigos de aquí en Miami me cuentan, eso era una locura, o sea, que después llegaba la policía y después no podían salir de ahí porque tenían que estar en cuarentena. No, eso a mí me parece una locura. De hecho, cuando yo llegué a Miami, como les digo, en Europa todavía estaba chimbo el tema del COVID. Como que estaban empezando a abrir las cosas, pero con muchísimas restricciones. Y yo llegué aquí a Miami en abril de 2021. Señores, o sea, aquí no existió el COVID nunca. O sea, yo llegué con una mentalidad, no me puedo quitar la mascarilla nunca, no puedo salir de mi casa sin mascarilla, tengo que tener el antibacterial, a cada 5 minutos me ponía antibacterial, yo llegaba a mi casa, me quitaba los zapatos y ponía la ropa de una vez para lavar. O sea, era una vaina que yo estaba obsesionada porque venía de Europa que de verdad nos pegó feo a todos y en mi casa estuve encerrada un año. Y me acuerdo que llegué y me traumé porque aquí nadie usaba mascarilla, nadie usaba antibacterial, todos los locales estaban abiertos y prácticamente ni los mesoneros usaban mascarilla. Yo me acuerdo de yo llegar y yo decirle a Andrés, o sea, ¿cómo es posible que estas dos realidades existan? O sea, en Europa todo el mundo está traumado y aquí la gente está viviendo su vida como si nada hubiese pasado. De hecho, aquí ya la gente se vacunó muy, muy rápido. Y, por ejemplo, en Portugal, cuando salieron las vacunas, la gente de mayor edad eran los que tenían prioridad. O sea, ellos estaban vacunando de la gente mayor a los más chiquitos. Entonces, cuando yo me vine, ni mi papá ni mi mamá habían sido vacunados todavía. Imagínense. Y yo apenas llegué, la primera semana yo ya estaba vacunada. Y yo le digo, verga, papá, qué bolas, ¿cómo es posible que yo ya estoy vacunada y a ellos los vacunaron como un mes después de yo haberme ido? Algo así. ¿Saben qué fue chimbo? Los colegios, las universidades, todo eso allá en Europa, porque todo el mundo estaba teniendo clases online. O sea, y como tú, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de esos chamitos del colegio, tener clases online
¿Tú crees que yo voy a pararle bola a lo que me está diciendo la maestra online? O sea, capaz ni prendo la cámara, que es lo que mucha gente hacía, ni prenden la cámara y lo que están es jugando Nintendo, jugando no sé qué vaina o están en el teléfono. Ese año la gente que se graduó ni siquiera tuvo acto de graduación, las universidades no tuvieron acto de graduación, el colegio tampoco, y es chimbo, porque es como que coño, me gradué pero nunca tuve acto, ¿sabes? O lo hicieron ya el año después, pero es como que ya no tiene el mismo significado porque yo me gradué hace un año, no un año después. De verdad, hubieron bastantes cosas negativas, pero como les dije, también hay que ver las poquitas cosas positivas que nos trajo, que valen muchísimo también. Cuando yo me vine en abril, la vaina estaba tan cerrada y todavía todo estaba como que tan limitado. Cuando yo me iba a venir, supuestamente iba a venir mi papá y mi mamá conmigo, porque, cónchale, yo me estaba yendo del país, se querían despedir, en fin, querían venir conmigo. Y mi papá y mi mamá no pudieron venir, porque como ellos no son americanos, ellos no podían agarrar un vuelo y entrar en Estados Unidos. O sea, yo solo entré porque yo soy americana y me acuerdo que fue el único vuelo que yo he agarrado en mi vida, no se me va a olvidar jamás, el único vuelo que yo he agarrado en mi vida que éramos yo y 4 personas más y el piloto. Bueno, y la azafata. De resto, o sea, era un avión gigante y no había nadie. O sea, éramos 4 personas, 5 personas. A mí nunca me dio COVID, ojo. Y me parece demasiado arrecho que nunca me haya dado y si me dio, ni me di cuenta. O sea, de verdad. Creo que me cuida tanto ese año en Portugal que jamás me dio COVID, jamás. Pero es que como me iba a dar si yo estaba metida en mi casa todo el día y mi papá y mi mamá también. O sea, a ninguno de nosotros 3 nos dio COVID jamás. Y la gente me dice, ¿cómo no te va a dar COVID? Yo, porque yo hice las cosas como se supone que deberían ser. O sea, yo no fui a fiestas clandestinas, yo no andaba en la calle sin mascarilla, o sea, yo me cuidé full. Pero bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido súper interesante. Me pareció muy interesante hablar de este tema después de casi 3 años. Qué bolas que el COVID ya tiene 3 años. Me encantó el feedback que me dieron en el episodio anterior. O sea, no me lo imaginé. Me encantó, me encantó. Me encanta que me comenten en Instagram los clips que les monto. Que síganme en Instagram, síganme en YouTube. Si me estás escuchando en Spotify y Apple Podcast, muchísimas gracias por escucharme. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.